La enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, y siempre pedimos que efectivamente con un corazón abierto el Señor pueda revelar a cada uno de nosotros esta palabra de vida que Él tiene preparada para que podamos crecer en el conocimiento de Él y por sobre todo en este conocimiento experimental en el que nosotros podamos valernos y podamos disfrutar de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que muere en nuestro espíritu. Nuestro Padre siempre tuvo en su corazón el poder darnos a su amado Hijo Jesucristo, que es el motivo, la razón por la cual Él nos ama, por la cual Él efectivamente nos ha justificado, nos ve justos, y es la razón por la cual Él va a cumplir con todos y cada uno de nosotros todas las promesas que ha hecho en su palabra. Así que tenemos nosotros una garantía absoluta, ¿verdad?, de que nuestro Padre va a cumplir hasta la última jota de sus promesas en la Escritura a nuestro favor, básicamente por la fidelidad, por la obra redentora, salvadora y de justificación de Cristo para todos y cada uno de nosotros. De ahí que el sacrificio que nosotros podemos traer a nuestro Padre es el aferrarnos y el agarrarnos de esta vida preciosa que es Cristo Jesús, para que por esa vida nosotros no solamente que podamos vivir, sino que podamos recibir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son todas las buenas cosas que de alguna manera el Señor tiene previstas para ti y para mí. No olvidemos que Él quiere que nosotros conozcamos su buena voluntad, la que no solamente es buena para nosotros, sino que además es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Él es que nosotros nos mantengamos atentos a Cristo nuestro Señor y Salvador, porque Él es hoy la realidad de nuestras vidas. Nosotros hemos sido trasladados de la vieja creación de Adán hacia una nueva creación que es Cristo. Y en esta nueva creación que es Cristo Jesús, nosotros vamos a ir recibiendo revelación, un espíritu de entendimiento y de sabiduría para que vayamos recibiendo la herencia que nos pertenece en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No olvidemos que la Escritura es muy clara en demostrarnos que la salvación de Dios para nosotros, a saber, la salvación eterna, la salvación del fuego eterno, si queremos verlo así, la salvación, ¿verdad?, que tiene que ver con la liberación de todas aquellas cosas que hoy nos tienen atados. La salvación que tiene que ver con la provisión de todo aquello en cada área de nuestra vida que tú y yo necesitamos para que efectivamente podamos caminar en esta vida en la que tenemos luchas, tenemos enfermedades, tenemos dificultades, tenemos escasez, pero con la provisión permanente y continua de nuestro Padre, para que sepamos que no hay nada que se nos pueda enfrentar en esta vida que no haya sido ya en Cristo Jesús resuelto por nuestro Padre. De ahí que es tan importante el que permanezcamos puestos nuestra mirada en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, hermanos, no tenemos nada. Fuera de Cristo no hay esperanza. Si nosotros queremos ser justificados y queremos ser aceptados por el Señor por nuestras propias obras, debo decirles, hermanos, que estamos realmente arando en el mar, como dijo Simón Bolívar. No hay ninguna posibilidad de que el ser humano sea justificado por sus propias obras. De lo contrario, en vano hubiese enviado el Padre al Hijo para que muera por nosotros. El único sacrificio, la única opción de paga de todos nuestros pecados tenía que ver básicamente con lo que Cristo era capaz de hacer por nosotros.
Y por eso es que Él se hizo hombre, para efectivamente cargar todos nuestros males, para que Él cargando todos nuestros males, nosotros en cambio podamos cargar todos sus bienes. Ese fue el intercambio de vida que el Señor hizo. Él recibió en su propio cuerpo de carne todo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro propio pecado. Pero sin embargo, nosotros ahora recibimos toda la bendición que Él merecía por su justicia. Esto es algo que nuestra mente humana es incapaz de poder entender si nosotros no tenemos el Espíritu morando en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos la vida de Cristo efectivamente viviendo en nuestra conciencia. Es imposible que nosotros podamos mantenernos y sostener nuestra relación con el Señor si es que efectivamente no vemos permanente y continuamente la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Y por esto es tan importante el que jamás perdamos de vista al único fundamento que ha sido puesto por nuestro Padre para que tú y yo nos podamos relacionar con Él. Y ese fundamento es Cristo, 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 Cristo. Así que no hay ninguna otra opción. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Además de Él ser la luz, además de Él ser el agua de vida, además de Él ser el pan de vida. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es ese punto de encuentro entre el Padre y nosotros y el Padre. Es por esto que, hermanos, cada día nosotros tenemos que venir a Cristo, porque solamente a través de Jesucristo podemos mantener una relación y una comunión permanente con nuestro Padre y nuestro Dios. Satanás siempre va a atacar este punto importante. Satanás va a hacer todo lo posible porque tú pongas tu mirada en ti mismo. Esa es la estrategia de él. Él va a hacer todo lo posible porque tú pongas tu mirada en tus buenas obras, en tu justicia. Y él va a hacer todo lo posible para que tú sinceramente le prometas a Dios ser una persona distinta y diferente. Y has caído efectivamente en la trampa del enemigo, porque ahora resulta que te estás viendo a ti. Y el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, no se tratan de mí, sino se tratan de Cristo morando en mí. Y por eso es que el enemigo sabe que mientras Él nos tenga desenfocados de nuestro salvavidas, que es Jesucristo, y Él nos enfoque en nuestra propia justicia, en nuestras propias buenas obras, nos enfoque en cuánto nosotros tenemos que orar para estar con Dios, en cuánto tenemos que leer la Escritura para estar con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Si Él nos enfoca en esas cosas, creyendo que eso, que no es Cristo, es lo que efectivamente va a tener una respuesta de parte de Él, pues ya estamos otra vez siendo engañados por el enemigo. De ahí que, ¿qué es lo que hace falta? Fíjate en esta parábola, en la de Marta y María. Como todos nosotros vemos una Marta afanada, intentando agradar al Señor a través de las tareas diarias de la vida. Y aún refunfuñando un poco, ¿verdad? Y reclamándole a Cristo que si no le molestaba el hecho de que su hermana María estaba a sus pies, en lugar de ayudarle a hacer la tarea de casa y la comidita que seguramente tenían que hacerle también a Jesús, como el visitante, ¿verdad? Que tenían, como el huésped que tenían. Pero el Señor Jesucristo le dijo algo muy importante: afanada estás con muchas labores. Y no se refería realmente al trabajo, sino al hecho de cómo ella enfrentaba la vida y cómo ella creía que efectivamente debería relacionarse con Cristo. Pero, sin embargo, lo que nos importa aquí es lo que dijo de María. Le dijo: mira, María ha escogido la mejor parte, ha escogido lo único que es necesario. Fíjate,
ha escogido lo que es necesario, ha escogido la mejor parte. Y dijo, y no le será quitado. María se dedicó a escuchar a Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo mismo dijo que esa era la única cosa necesaria. Porque partiendo de aquello, hermano, todas las demás cosas van a fluir. Partiendo de tu relación con Cristo Jesús, partiendo de tu enfoque en Cristo Jesús, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. De ahí que lo mejor que puede pasar en el día, ¿verdad? Para tu vida y un mejor comienzo es poner la mirada en Cristo. Lo mejor que te puede pasar a ti cuando de alguna manera estás pasando por circunstancias difíciles y estás viviendo momentos internos complicados es dejar todo a un lado y volver a poner tu mirada en Cristo. Porque Él siempre es el arranque de todas las cosas. Él es la mejor parte, Él es la única cosa que tú y yo efectivamente necesitamos. Me gustaría el día de hoy que vayamos juntos al Salmo 143, ¿verdad? De donde vamos a sacar nuestra charla, pidiendo a nuestro Señor que por supuesto nos dé la sabiduría necesaria y que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a todos nosotros para que podamos comprender todo lo que Él nos quiere hablar. Todos de alguna manera en momentos determinados nos vamos a ver abocados a circunstancias de desánimo, a circunstancias de lucha, a pruebas, ¿verdad? Y esto es parte de lo que el mismo Señor nos ha comentado en la Escritura, que en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Mientras nosotros estemos en este mundo, hermanos, que no es el cielo, ¿verdad? Vamos a tener que enfrentar situaciones y episodios de aflicción. Y esto no tiene que ver necesariamente con que si hayas hecho bien o malas cosas, porque la salvación nos dice, la Escritura nos dice algo muy claro, que la salvación, ¿verdad? Como hemos dicho, no es por obras para que nadie se gloríe, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, más allá de que nosotros hagamos bien o malas cosas en términos humanos, más allá de que tomemos buenas decisiones en términos humanos, eso no garantiza que no vayamos a tener problemas, dificultades y aflicción. Las aflicciones nos buscan por si nosotros hacemos malas cosas o por si las hacemos bien. Las aflicciones no están esperando que nosotros hagamos malas cosas para buscarnos, sino que las aflicciones nos van a buscar porque tienen como propósito, desde la perspectiva negativa, desde la perspectiva de Satanás, el desviar nuestra mirada de Cristo y poner nuestra mirada en el dolor y en la aflicción, poner nuestra mirada en nosotros mismos y tratar de entender del por qué nos está pasando estas cosas. Ahí estamos desenfocados y poniendo la mirada en nosotros. Pero desde la perspectiva de Cristo o de nuestro Padre, en cambio, la aflicción, la dificultad, la lucha, tienen como propósito el que nosotros podamos comprobar en nosotros mismos el poder de Dios que lucha a nuestro favor. El poder de Dios que cumple aquello que ha prometido respecto de sus promesas. El poder de Dios que efectivamente lleva a cabo aquello que la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y aquí no está hablando efectivamente del tamaño de la aflicción. Aquí dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, fíjate, escucha la palabra todas, hoy mismo, posiblemente tú puedas estar pasando una circunstancia y una situación que para ti es imposible que se pueda solucionar. Pero sin embargo, para nuestro Padre todo es posible. Para nuestro Dios todo es posible. Y es por esto, hermanos, que el Señor ha puesto la esencia de todo lo que Él es en nosotros, porque ahora toda esa posibilidad para que las cosas se solucionen, para que las circunstancias que estamos pasando se enderecen, están ya en nuestro espíritu, ya están puestas en cada uno de nosotros. Y lo único que hace falta es que nosotros las toquemos, las topemos, no las dejemos escapar.
para que en medio de esas dificultades, en lugar de caer en la trampa del enemigo, desviando nuestra mirada a nosotros mismos, más bien pongamos nuestra mirada en las promesas de nuestro Padre Celestial, en lugar de amplificar el problema o la dificultad que tenemos enfrente, más bien nosotros amplificamos el poder de nuestro Dios que está en nuestro corazón. Y eso lo que va a hacer básicamente es el que efectivamente el Señor tenga un mejor terreno para poder trabajar a nuestro favor. Porque la fe, como dice la Escritura, en este tiempo es necesaria, es básica para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por esto que esta fe que es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, es la sustancia mismo, ¿verdad?, de lo que yo voy a vivir más adelante. Tú puedes tener fe en positivo o fe en negativo, ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Tú puedes tener más fe en el temor y te enfocas en el miedo, te enfocas en las circunstancias difíciles que vas a tener que enfrentar, te enfocas en el fracaso que se te viene, te enfocas en todo el descalabro que efectivamente tienes enfrente si efectivamente esto no se soluciona. Y eso es fe en negativo porque te estás enfocando, estás efectivamente atrayendo de alguna manera esos males a ti. Tú eres un imán, ¿ok? Pero sin embargo, si es que al contrario, tú en medio de estas circunstancias pones tu mirada en las promesas de nuestro Padre, confiesas, ¿verdad?, con tu boca, en tu corazón, permanentemente, esto arranca en el espíritu, que efectivamente tu Dios pues proveerá todo lo que te falte conforme a sus promesas en gloria en Cristo Jesús. Que Él ha prometido que no permitirá que tú seas probado más allá de lo que eres capaz de soportar. Que al contrario, Él juntamente con la prueba te dará la salida para que efectivamente tú estés en paz. Así que, hermano, es maravilloso entender que nosotros, a pesar de que efectivamente tenemos que enfrentar circunstancias difíciles de nuestra vida, sin embargo, tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Y en el Salmo 143 tenemos una oración, ¿verdad?, que quisiese el día de hoy el que podamos escuchar, que responde a algunos temas importantes respecto de cómo el Señor nos escucha, respecto del por qué nos escucha, respecto de el cómo nosotros debemos reenfocarnos en las cosas de nuestro Padre cuando estamos viviendo momentos difíciles y circunstancias difíciles y cómo finalmente vamos nosotros a ser nuevamente introducidos, ¿verdad?, en su favor, en su gracia. Es decir, introducidos desde la perspectiva de que nosotros estemos mirando y esperando su favor y su gracia y no estemos mirando y esperando la desgracia, que es el problema que de alguna manera muchas veces nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque todavía efectivamente sabemos que somos carne, pero nuestro espíritu es mayor, ¿verdad?, que lo que está en la carne. Y como hablábamos la semana pasada, nosotros tenemos en nuestro espíritu la capacidad de poder aplastar el botón que determine que efectivamente hay leyes que activamos a nuestro favor, ¿verdad? Leyes espirituales que están por encima de las demás leyes que efectivamente el mundo tiene. Y estas leyes espirituales lo que hacen es que efectivamente todas las cosas trabajen a nuestro favor. No es más que Cristo mismo en su ámbito haciendo que todas las cosas trabajen a nuestro favor, haciendo que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. El Salmo 143 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Oh Jehová, repito, el versículo 1.
oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Esto primero, ¿no es cierto? Aquí tenemos algo importante cuando nosotros, por supuesto, estamos interesados en eh, pedir, en esperar respuestas de nuestro Padre. Aquí tenemos las palabras escucha, oye, escucha, respóndeme. Oye, escucha, respóndeme. El tema es por qué el Señor tiene que oírme, tiene que escucharme y tiene que responderme. Esta es la primera cosa que nosotros debemos resolver antes de venir a hablar con nuestro Padre. Porque si nosotros no estamos claros de las razones por las cuales Él va a tener que oírnos, escucharnos y respondernos, entonces no necesariamente vamos a tener las respuestas de nuestro Padre, porque podemos nosotros estar equivocados, sinceramente equivocados, respecto de lo que creemos, ¿verdad? Que es la razón por la cual efectivamente el Señor nos tiene que escuchar a nosotros. Y esto tiene que ver, y vamos a seguir insistiendo, hermano, mucho con el que todavía en lo más profundo de nuestro ser, nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza adámica, nuestra vieja creación, tiene en su corazón el confiar en su propia justicia, en confiar en sí mismo. Si algo tenemos que aprender nosotros, hermanos, es a desconfiar de nosotros mismos. La Escritura dice, engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Nosotros en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lamentablemente tenemos una muy buena opinión de nosotros mismos. Y claro, cuando nos comparamos con los malvados y con los malos que hacen cosas perversas, nosotros nos vemos como buenos, nos vemos como buenas personas, nos vemos como personas inofensivas. Pero no se trata de que si seamos buenos o malas personas para la sociedad. Se trata qué somos para Dios. Se trata de cómo Él nos ve a nosotros, a ti y a mí. Aquí se trata de que el que me tiene que responder es Él. Oh Jehová, oye mi oración. Tú oye mi oración. Escucha, Señor, mis ruegos. Respóndeme, Señor. Respóndeme. Aquí de lo que se trata es cómo nosotros efectivamente vamos a recibir una respuesta favorable de nuestro Padre cuando venimos delante de Él. El por qué. Y la Escritura lo dice ahí claramente. Respóndeme por qué. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Esto es algo muy importante, hermano, porque si algo tú y yo tenemos que en nuestra nueva criatura aprender es anclarnos en la verdad de lo que Él es, en la justicia de lo que Él es, en la fidelidad de lo que Él es, en el amor de lo que Él es, en el poder de lo que Él es, porque lo que Él es la razón por la cual Él me va a oír, me va a escuchar y me va a responder. Es decir, cuando yo vengo delante de mi Padre, cada día, yo tengo que venir por los méritos propios suyos, los cuales me los mostró hasta la saciedad en su amado Hijo Jesucristo, y descansar en la obra y en la provisión que Él ha hecho a mi favor, para que yo, por los méritos de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, por los méritos de aquel que derramó su sangre preciosa por el amor que me tuvo a mí, por los méritos de aquel que nunca jamás pecó, nunca en su vida efectivamente tuvo un pensamiento distinto. En los méritos de Él, efectivamente nosotros recibimos esta vida preciosa y maravillosa que tenemos. Respóndeme por tu verdad
y por tu justicia. Hermanos, qué maravilloso es el que nosotros podamos descansar en los méritos de Jesucristo y no efectivamente en los nuestros propios. Es un quitarnos totalmente un peso de encima. Es el quitarnos totalmente, ¿verdad?, esa responsabilidad que de alguna manera siempre llevamos en nuestro corazón respecto de cómo yo debo manejar mi relación con Dios. Cómo yo debo manejar mi relación con Él. ¿Qué mandamientos yo debo cumplir para que Él efectivamente pueda oírme, escucharme y responderme? ¿Cuántas cosas yo debo de hacer o dejar de hacer para que Él pueda realmente oírme, escucharme o responderme? Toda esta carga, aquí la Escritura nos muestra que se va al piso. Porque la única razón por la cual nuestro Padre nos va a escuchar es por su verdad y por su justicia. No por tu justicia, no por tus méritos, no por tus obras y no por tus capacidades. ¿Y por qué efectivamente el Señor nos quiere mostrar esto? Porque el hombre no termina de entender, ¿verdad?, que es un hombre, un ser humano, es un ente que está inclinado permanente y continuamente al mal por naturaleza. Nosotros de alguna manera creemos que tenemos la capacidad de poder cambiar. Tenemos la capacidad de poder hacernos buenos por nosotros mismos. Y olvidamos lo que el apóstol Pablo nos comentaba, por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos, cuando decía: una ley he hallado en mí, que cuando quiero hacer el bien, hallo que hago el mal que no quiero hacer. ¿Por qué justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago? Esta es nuestra naturaleza. Que por más anhelo y deseo que tenga de hacer el bien, encuentra una ley que el mal está en él. Y terminamos haciendo todo aquello que nosotros sabemos que no debemos hacer. Y mire lo que dice el versículo 2, aquí en el capítulo 143 del libro de Salmos, versículo 2, ¿verdad? Dice: no entres en juicio con tu siervo, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mira, esto es contundente. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Escuche bien, ningún ser humano se puede justificar delante de ti. No existe el ser humano y no ha nacido el ser humano salido de Adán, de la primera generación o de la primera creación, que se pueda justificar delante de ti. Esto va en connotación con lo que nos muestra el libro de Romanos 1, cuando dice: por cuantos todos pecaron y están desarraigados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay uno quien busque que haga lo bueno, no hay uno quien busque el bien. No hay uno quien busque verdaderamente a Dios. Ahora, quien lo busque como se debe buscar, porque realmente en el sistema religioso muchos buscamos a Dios. Muchos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y hay una diferencia sustancial, mi hermano, en esta circunstancia. Creer en Dios, el libro de Santiago nos dice que el diablo también cree y teme. Así que el diablo también cree en Dios. Pero esto no es un tema de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer a su palabra, de creer lo que Él dice. Por ejemplo, lo que estamos aquí escuchando. La Escritura dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mira, esto tiene connotación con lo siguiente. Porque cuando nosotros estamos viviendo generalmente momentos de lucha y de persecución, como vamos a ver en el versículo 3,
que también es interesante mirar de dónde nos viene el mal y de dónde nos viene el bien, porque muchas veces nosotros en esta mala manera de ver a nuestro Padre creemos que las pruebas, las luchas, las tentaciones, las dificultades, la pobreza, la enfermedad, el dolor, las circunstancias adversas que pasamos nos vienen directamente de Dios como pruebas. No, no, no. Ya vas a ver que es el enemigo, es Satanás, el que efectivamente hace todas estas cosas. Ahora bien, Dios sí lo puede permitir, pero Él lo permite no para ver hasta cuándo aguantamos, sino para que nosotros nos podamos apropiar de toda la provisión que Él nos ha dado en nuestro espíritu para que podamos tener victoria absoluta. Es decir, Él quiere que nosotros aprendamos a conocer la nueva persona, el nuevo hombre, la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida distinta y diferente. Fíjate lo que dice la Escritura, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía para que podamos vivir otra vez en temor. Así que si hoy tú estás viviendo en temor, siendo aún cristiano, estás dejando que el espíritu de cobardía, que no te pertenece, esté haciendo su trabajo en ti. El temor es una consecuencia de dejar que el espíritu de cobardía, que no es el espíritu de Dios, esté operando en tu propia vida. Por esto es que el temor es una bandera que generalmente nos muestra que nosotros estamos creyendo mal o que estamos mal enfocados en nuestra manera de entender las cosas. Porque el temor es una consecuencia del espíritu de cobardía. Pero el Señor nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, totalmente distinto al espíritu de temor. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Ahora, el Señor quiere que tú efectivamente eches mano del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entendiendo algo importante, hermano, que cuando tú echas mano de este espíritu, todas las demás cosas en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo, en tu familia, en tu economía, en la sociedad, van a enderezarse por el poder de Dios. No olvides que aquí estamos predicando que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y la Escritura nos lo dice, por supuesto. No es por cuanto yo he hecho bien o malas cosas. Sí, hay unas leyes naturales en las cuales nosotros estamos viviendo. Y que el Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero se refiere a la siembra a una ley de la siembra del espíritu y de la carne. Dice, porque todo aquel que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Pero todo aquel que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará o segará vida y paz. Entonces, esta ley de la siembra y de la cosecha no tiene que ver simple y sencillamente con el hecho de que si me porto bien, las cosas me van a ir bien. Porque a veces me puedo portar muy bien, pero las cosas no me pueden ir bien. A veces puedo yo haber tomado las mejores decisiones en cuanto a mi vida, en cuanto a mi familia, en cuanto a mi trabajo, pero no necesariamente eso garantiza que las cosas me van a funcionar. No garantiza eso. Pero cuando nosotros sí estamos hablando de la ley de la siembra y de la cosecha respecto del espíritu y de la carne, allí sí, si yo me enfoco en el espíritu, es decir, en quién soy ahora, en la nueva persona que soy, no en la que yo me quiero convertir, sino en la persona que ya soy por la obra de Cristo a mi favor. No olvidemos que nosotros hemos nacido de nuevo y la Escritura dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Mira, todo lo que es nacido de la carne, es decir, tú y yo hemos sido nacidos de la carne, somos carne, pero la Escritura no solamente habla de carne en términos de carne física, sino habla de carne en términos efectivamente de nuestros temas emocionales, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de desear, de nuestra manera de decidir. Eso también es carne. Entonces la Escritura dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es decir, el hombre, desde la perspectiva de la carne, inclusive puede ser un buen hombre, o puede ser una buena persona, pero seguirá siendo carne. Es decir, es una buena carne. Pero el Señor no quiere
que nosotros mantengamos una relación con Él basada en nuestra buena carne, en nuestras buenas obras, sino en la obra que Él hizo a nuestro favor en Cristo Jesús, dándonos una nueva persona, una nueva criatura. Yo no tengo que estarme preocupando de cómo voy a cambiar esto u lo otro en mi vida. Todo lo que tú estés viviendo hoy en tu vida, que no provenga de Cristo, es tu carne, sean cosas buenas o sean cosas malas. No olvides que el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual el Señor cuando creó a Adán y Eva les mandó a no comer, tiene que ver directamente con el conocimiento, con su manera de entender, su manera de pensar. El árbol del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, es decir, vivir, decidir, tener una vida que está basada en el conocimiento del bien y del mal. Yo decido porque creo que esto es bueno y porque creo que esto es malo, pues eso es carne. Eso es carne y eso va en contra del espíritu. Porque el espíritu no decide sobre si esto es bueno o esto es malo. En el espíritu no hay tal cosa como lo bueno y lo malo. En el espíritu solamente hay lo mejor, lo perfecto, lo santo, lo justo, lo abundante. Por eso dice la Escritura que todo el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Así que cuando nosotros somos nacidos de Dios, ya no estamos enfocados a ver si peco o dejo de pecar, a ver si hago esto o dejo de hacer lo otro. No, yo me enfoco en quién soy, en los genes, en el ADN espiritual que hoy he recibido por parte de mi Padre Celestial. Y ese ADN y esos genes, en la medida en que yo me enfoco en él, van a comenzar a ser una realidad de vida en mi experiencia. Y por el Espíritu, yo voy a hacer morir las obras de la carne. Porque el Espíritu es superior a nuestra carne. No olvides que el hombre fue creado trino. El hombre fue creado inicialmente espíritu, alma y cuerpo. Dios determinó que el espíritu sea el órgano del ser humano, el órgano espiritual, el órgano intangible, ¿verdad? Del cual verdaderamente se nutre el bienestar del alma y del cuerpo. Pero cuando el hombre perdió su condición, ¿verdad?, de vida, porque la vida mana a través del espíritu, el hombre murió espiritualmente. De cierto te digo, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Fue efectivamente lo que el Señor le comentó a Adán, y efectivamente Adán y Eva comieron de ese árbol. Y como hemos dicho aquí más de una vez, aquí el problema no era que se comieron una manzana o que desobedecieron a Dios. No, aquí el problema es que confiaron en una palabra distinta de la palabra que Dios les había dado. Y esto es efectivamente lo que tú y yo hoy, actualmente, de la misma manera nos vemos abocados. O crees en lo que tu padre te dice, ¿para qué? Para que comiences tú a disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para ti. Y estos beneficios no están atados a tu comportamiento. Estos beneficios no están atados a tus mejores esfuerzos. Estos beneficios no están atados a cuánto, ¿verdad? O a cuántas horas le dedicas tú a leer la Biblia, a cuántas horas le dedicas a orar, a qué iglesia asistes. No tiene nada que ver. Estos beneficios están atados al amor que Dios tiene por ti. Al amor que Él tuvo por la eternidad por ti. Tú no eres realmente una casualidad. Tú no estás aquí porque a tu papá o a tu mamá se les ocurrió tenerte. Tú estás aquí porque el Señor había determinado desde antes de la fundación del mundo el que tú eres alguien amado por Él. El que tú eres un escogido por Él. El que tú has sido creado para bendición y para que disfrutes de todos los beneficios de Dios. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. El Evangelio no es una sarta de mandamientos que yo deba cumplir para que efectivamente en función de aquellos Dios me premie o me castigue. Eso nos muestra la religión. Pero el Señor aquí nos muestra claramente
¿verdad? Que Él me oye, que Él me responde, ¿verdad? Que Él me escucha por lo que Él es, por su verdad y por su justicia. Y por eso el versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Fíjate lo que dice aquí el versículo 3. Y a veces justamente esto sucede, y aquí está hablando David. David está hablando por el Espíritu. Esto es muy importante que lo entendamos. Es el Espíritu mismo hablando a través de David para ti y para mí el día de hoy. Porque fíjate en el versículo 3, para ir de alguna manera encadenando lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Primero, debes entender que tu alma, tú, tiene un enemigo. Hay un enemigo que desde el principio ha estado en contra del ser humano y en contra de la humanidad y está en contra tuyo. Esto no ha cambiado. Sabemos que es Satanás. Sabemos que es el diablo que trata efectivamente de destruirnos. La Escritura nos dice claramente que Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Satanás vino a robar lo que te pertenece. A ti te pertenece todos los bienes de Jesucristo. Satanás quiere efectivamente que tú no te apropies de aquello, que tú no disfrutes de todo ese bien que efectivamente Cristo te ha dado. Así que Él viene a robar. ¿Cómo te roba Él? Él te roba quitándote esta palabra de vida del corazón. Él te roba intentando el que tú no escuches este mensaje de amor, de vida, de provisión para ti. Cualquier circunstancia que tú hoy estés viviendo, dificultad, lucha, problema, insalvable, déjame decirte que el Señor ya lo conocía de antemano y Él quiere que sepas que Él ya se ocupó de darte una salida a todas estas circunstancias si tú hoy eres capaz de confiar en su palabra. Adán y Eva no confiaron en la palabra de Dios. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, lamentablemente, y cayeron en desgracia. Pero ahora tenemos la posibilidad de creer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, a creer a las buenas noticias del Evangelio. ¿Para qué? Para que caigamos en gracia. Para que nuevamente podamos nosotros reanudar esa relación de vida que el Señor siempre quiso tener con nosotros y la razón por la cual tú y yo hoy hemos sido creados. Entonces es un tema de fe, no es un tema de religión, no es un tema de que a qué iglesia pertenezco. No, es un tema de a quién creo. Si creo a la religión, creo al hombre que está de alguna manera divorciado de todo lo que Dios es, o creo a Cristo que vino con este mensaje para ti y para mí, para que podamos nosotros efectivamente recibir todas estas maravillosas bendiciones. Fíjate, el enemigo es el que persigue nuestra alma. Fíjate lo que dice la Escritura. Él ha postrado en tierra mi vida. Él es el responsable de postrar en tierra mi vida. Posiblemente tú hoy te sientas como él, como esto, postrado. Sientas que tu vida está de alguna manera lisiada, sin capacidad de respuesta, sin capacidad de movimiento. ¿Quién lo ha hecho? El enemigo de tu alma. El enemigo de tu alma es el que te persigue, es el que mantiene postrada en tierra tu vida y dice, y me ha hecho habitar en tinieblas. ¿Quién quiere efectivamente todo este mal para ti? Me ha hecho habitar en tinieblas, me ha hecho habitar en incertidumbre, me ha hecho habitar efectivamente en cosas que soy incapaz de poder comprender y entender. Me ha hecho habitar, ¿no es cierto?, en un mundo de oscuridad, del cual muchas veces no me siento capaz de poder salir por mí mismo. Me ha hecho habitar como los ya muertos, dice aquí la Escritura. Fíjate, pero ¿quién es el protagonista de todo esto cuando estamos hablando del alma? El protagonista efectivamente
del que yo sea perseguido, del que mi alma esté postrada, de que mi vida sea desde este sentido una desgracia, de que yo more en tinieblas, de que ya sea como un muerto, es el enemigo de mi alma. Pero a veces cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en esta circunstancia, en donde estamos viviendo toda esta tristeza, toda esta desgracia, toda esta muerte, porque este es el ámbito de la muerte, estamos experimentando esto, ahí es cuando muchas veces nos queremos acercar a nuestro Dios, ¿no es cierto? Pero nos acercamos equivocadamente. Nos acercamos a nuestro Dios creyendo que de alguna manera todo lo que me está pasando, todo este mal que estoy viviendo, toda esta postración que estoy teniendo, todas estas tinieblas que estoy experimentando, todo este estado de muerte en el que efectivamente me encuentro, creemos que efectivamente es porque no hemos tomado las decisiones correctas que tienen que ver con que debía haber hecho esto, con que debía haber hecho el otro, que tienen que ver con que debía haberme comportado de esta manera o haberme comportado de la otra. Otra vez, Satanás, ¿verdad?, vira la tortilla y nos muestra a nosotros como los responsables. Y nosotros venimos delante de Dios, ¿no es cierto?, a que nos oiga, a que nos escuche, a que nos responda. Pero aquí David, el profeta, porque aquí él está profetizando, nos está mostrando que no podemos nosotros, más allá de que seamos perseguidos por el enemigo, creer que todos esos males que nosotros estamos viviendo son por nuestra propia injusticia. Sí, seguramente nos merecemos todos esos males. Aquí no estamos diciendo que no nos los merezcamos, seguramente por nuestra manera de hacer, por los errores que hemos cometido, etcétera, desde la perspectiva racional del ser humano, pero no es la misma perspectiva racional de Dios. Sí, seguramente nos merecemos todos esos males. Pero allí en esa perspectiva racional que es diabólica, que nos viene del enemigo, generalmente nosotros queremos arreglar las cosas con Dios y venimos a pedirle perdón por todo lo que hemos hecho y desde ahora en adelante nuestro comportamiento va a ser así, asado, ¿verdad? Con la condición de que Él nos quite todo el dolor que de alguna manera estamos experimentando. Y aquí otra vez nos recuerda David y dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Es decir, no me respondas por mi propia justicia. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, pierdo el tiempo si yo vengo a ti tratando de justificarme a mí mismo, porque ningún ser humano, y eso me incluye a mí, podrá justificarse delante de ti. Así que no hay ninguna esperanza de que yo me pueda justificar por mí mismo. Y el enemigo esto es lo que justamente quiere hacer. Cuando él nos persigue, cuando él nos postra, cuando él pone en tierra nuestra vida, cuando él nos hace habitar en tinieblas, cuando él nos lleva efectivamente a un valle de sombra y de muerte, inmediatamente nosotros cometemos el error de querer venir a él basados en nuestra propia justicia o en un verdadero arrepentimiento para desde ahora sí ser distintos y diferentes. Este es otro engaño del enemigo, porque nadie podrá justificarse a sí mismo, por sí mismo, y porque en el corazón del ser humano no está el hacer el bien, sino el mal vive allí permanente y continuamente. Claro, cuando el enemigo toca nuestra alma, él tiene un propósito importante. Y nos muestra el versículo 4, y es angustiar dentro de nosotros nuestro espíritu. Fíjate que la angustia es una enfermedad del espíritu, según este versículo. Cuando tú estás angustiado, ya el enemigo lo que ha hecho es traspasar desde tu alma a través de todas estas circunstancias que estás viviendo, a través de estar postrado en tierra, a través de vivir en tinieblas, a través de las luchas, de las dificultades, de los problemas. Él lo que quiere verdaderamente es volver a esclavizar tu espíritu. Él quiere que tu espíritu se angustie dentro de ti.
y mi espíritu se angustió dentro de mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esta realidad, hermanos? O tal vez estamos viviendo ahora mismo. Un espíritu angustiado. Un espíritu angustiado es un espíritu que está siendo conquistado por el temor, por el miedo, por el enemigo. Un espíritu angustiado es un espíritu que no está mirando que la razón por la cual el Señor me va a bendecir es Él mismo y no yo. Un espíritu angustiado es un espíritu que de alguna manera está dejando que el enemigo avance y otra vez nos vuelva a esclavizar. Otra vez volver a vivir en un espíritu de temor, en un espíritu de miedo, en un espíritu de cobardía, que no es efectivamente el espíritu que el Señor nos ha dado. Así que si el temor, la angustia, hoy sientes, eso se siente en el espíritu, déjame decirte que no provienen de tu Padre. Esas son las buenas noticias. El Señor lo que quiere ahora es que tú cambies la manera de pensar. En la Escritura la palabra arrepentimiento en el griego es armatía, que significa, la palabra es metaneo o metanoeo, la palabra arrepentimiento. La palabra metanoeo, ¿no es cierto?, tiene que ver con cambio de mente. Cambiar de mente, cambiar de manera de pensar. El verdadero arrepentimiento en la Escritura no es me arrepiento por haber hecho esto mal. El verdadero arrepentimiento en la Escritura es pegar un giro de 180 grados en mi manera de entender y de pensar y de saber qué es lo que efectivamente Dios mismo define, ¿verdad? Como verdad y como realidad para que yo me pueda de alguna manera apropiar de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, el Señor, ¿verdad? Lo que espera cuando nosotros estamos en esas circunstancias es que efectivamente nosotros entendamos y comprendamos que no es por nuestra propia justicia lo que estamos viviendo. Te lo voy a poner así. Si tú tuvieses un gran comportamiento, si tú fueses una persona que ha tomado grandes decisiones y las cosas te están yendo bastante bien, jamás pienses en tu corazón que tú estás siendo bendecido por Dios porque tú eres una buena persona. Es lo mismo. Esas son circunstancias. El Señor, por la única razón que nos bendice es por Él, por lo que Él ha hecho y no por lo que yo haga. Todo lo que yo haga es carne, sea bueno o sea malo. Todo lo que es nacido de la carne, carne es, dijo el Señor Jesucristo. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que de lo que se trata nuestra vida cristiana no es más que hacer una división entre el nuevo hombre que el Señor nos ha dado, que es espiritual, que es nacido de Él y que no peca y no puede pecar, y a eso hay que sumarle algo muy importante, que la Escritura dice que el maligno no lo toca al nuevo hombre, a la nueva criatura, a la nueva creación de Dios. El maligno no lo toca. No se olvide de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya. Aquí nosotros hemos sido nuevamente hechos por nuestro Dios. Ya no es el primer hombre hecho en huerto de Edén de las manos. No, ahora somos tú y yo hijos de Dios. Ahora nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora nosotros tenemos el ADN espiritual de nuestro Padre. Y la Escritura nos dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios, y que nosotros somos la simiente incorruptible
que Él es. Eso es lo que tú y yo somos en este tiempo. Somos efectivamente la respuesta de Dios a la humanidad. Él ha querido hacernos nuevas personas y nuevas criaturas. Él no ha querido cambiar lo viejo, porque sabe que lo viejo no tiene componte. Él lo que ha hecho básicamente es cargar sobre Él, sobre su amado Hijo Jesucristo, todos nuestros males, y Él los pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora, por medio de la fe, podamos recibir todos sus bienes. Descargar todos nuestros males sobre Él, sabiendo que Él ya pagó en la cruz del Calvario todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas las malas consecuencias de lo que tengamos que vivir. Él ya pagó en la cruz del Calvario aquello. ¿Para qué? Para que ahora yo reciba sus bienes, es decir, todo lo que yo necesito para poder enfrentar esas circunstancias, pero con el poder de Dios, pero con la mano de Dios a mi favor, pero Él peleando por mí, Él tocando corazones, Él abriendo puertas, Él abriendo caminos, en donde para nosotros seguramente hay imposibilidades. De ahí que cualquier persona puede estar absolutamente segura que no importa la circunstancia o la situación en la cual se encuentra, si viene y confía en Cristo como su Señor y como su Salvador, desde ese momento él puede verse a sí mismo como alguien provisto de todo el poder de Dios con anticipación, porque él sabía que esta persona iba a tomar esta decisión. Él sabía que esta persona en un momento determinado iba a abrirle el corazón e iba a confiar en él, y por tanto él se adelantó a las circunstancias y a las situaciones para poder proveer, preveyendo cada momento y cada situación para que efectivamente tú puedas salir victorioso de cualquier circunstancia que estés viviendo, sea económica, sea familiar, sea física, enfermedades, sean problemas del alma, emocionales, sean situaciones insalvables para el ser humano. Pero muy bien dice la Escritura que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Dios se especializa en casos imposibles. Él es especialista en casos desahuciados. Él es especialista en todo aquel que dice no tengo salida. Pues cuando uno dice no tengo salida, Él ama esos casos. Porque Él ya ha dado una salida en Cristo Jesús para estas circunstancias en la medida en que nosotros querramos nuevamente confiar en su palabra. Así que el espíritu angustiado, y aquí dice la Escritura en el versículo 4, está desolado mi corazón. Satanás lo que espera y lo que busca no solamente es perseguirnos de nuestra alma, sino esclavizar nuestro espíritu, ¿verdad? Angustiar nuestro espíritu, desolar nuestro corazón. Todo esto, hermanos, es materia del enemigo. Y Dios nos escribe y nos muestra esto para que sepamos a qué estamos obedeciendo, qué ley está operando en nuestra propia vida, qué estamos dejando nosotros que opere en nosotros sin darnos cuenta. Hablábamos la semana pasada de cómo efectivamente estas leyes espirituales, ¿no es cierto?, que el Señor ha puesto a nuestro alcance, si nosotros somos capaces de poder tocar, van efectivamente a operar a nuestro favor o en nuestra contra. Por esto es que es maravilloso comprender y entender este versículo en el capítulo 8 de Romanos, en donde el Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús me ha librado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu de vida me libra de todas las demás leyes que están en mi contra. Cuando Satanás nos quiere postrar, nos quiere meter en tinieblas, nos quiere meter en la muerte, quiere esclavizar nuestro espíritu, quiere angustiar nuestro espíritu, quiere desolar nuestro corazón, esto sucede solamente cuando nosotros de alguna manera estamos apretando y le estamos dando capacidad y poder al enemigo para que pueda operar en nosotros. Y por eso yo arrancaba en esta charla diciendo algo muy importante. Cuando tú crees más en el temor que
en la gracia de Dios, entonces tú le estás dando derecho legal al enemigo y estás activando efectivamente el botón de la ley del pecado y de la muerte para que se enseñoree sobre ti. Y Satanás va a venir con todo para efectivamente tenerte postrado y finalmente llevarte a un espíritu de angustia dentro de ti y un espíritu de desolación. En esas circunstancias, estos versículos que vienen a continuación, y yo creo que vamos a continuar la próxima semana por el tiempo, porque todavía tenemos un poquito más de versículos que reflexionar en este capítulo 143 de Salmos. El apóstol nos va a mostrar cómo podemos nosotros comenzar a activar otra vez cuando nos encontramos en estas circunstancias. Porque la verdad, hermanos, es que a veces sí nos encontramos en estas circunstancias. Más allá de que estemos predicando esto, nosotros sabemos que todavía hay algo en nosotros que muchas veces está pudiendo ser susceptible de caer en esta red. Pero el Señor sabe aquello, porque Él sabe que somos carne, dice la Escritura. Pero Él sabe que tenemos el Espíritu, mucho más que la carne. Y el Espíritu tiene la capacidad de poder regresar otra vez y apropiarse de lo que le corresponde. Es decir, cuando por medio del Espíritu que el Señor te ha dado, tú eres capaz de poder recibir todo lo que Él te ha dado, todas las demás áreas de tu vida van a comenzar a recibir los beneficios y el favor de ese poder del Espíritu que mora en tu propia vida, y vas a comenzar a recibir, ¿verdad?, los beneficios y las bendiciones que el Señor quiere para ti. Nuestro Padre en su corazón, lo único que quiere para ti son buenas cosas, es bendición. Nuestro Padre lo que quiere para ti es sanidad. Es decir, ya Cristo pagó por todo aquello. Nuestro Padre quiere para ti, ¿verdad?, abundancia. Ni siquiera quiere lo mínimo justo para que puedas vivir. Él quiere abundancia, Él es prosperidad, Él es abundancia. No olvidemos que la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia, poder. Esto es Él morando y viviendo en ti. Y Él quiere que efectivamente todo esto funcione. Así que la próxima semana vamos a continuar, ¿verdad?, con estos pasajes para que podamos, por el Espíritu, aprender a venir a Él, a otra vez, de alguna manera, retomar el camino cuando por obra razón, de alguna manera, nosotros efectivamente nos hemos desviado, y podamos comenzar a recibir, ¿verdad?, los beneficios de nuestro Padre. Lo de fondo, que efectivamente el Señor nos oiga, que el Señor nos escuche, que el Señor nos responda y que veamos las respuestas de Él abundando cada día en nuestra propia experiencia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana, hermanos. Amén.